¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y hoy, programón, porque tenemos mucha información política que ya la vamos a desarrollar, pero tenemos dos invitados que tienen que ver con causas judiciales en Santa Fe. Una es Fernanda de Luca, la esposa del profesor del Ceferino Manancurá, acusado de un acoso sexual a criaturas, 5 denuncias. Va a estar presente contando la historia de cómo están viviendo y de las contradicciones que tiene el expediente. También vamos a tener la presencia de Alfredo Sadonio, que es el hombre que está involucrado en la causa Oldani, que en el día de ayer hubo una nueva reunión con los fiscales para ver si podían desestimar ya que esté fuera de la causa, porque pedían el sobreseimiento, y el fiscal volvió a insistir que tiene más elementos y bueno, va a contar qué pasó con esa audiencia del día de ayer. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, sí, como vos mencionabas, una semana muy particular, sobre todo porque desde el último encuentro hasta ahora han pasado tantas cosas. No tenemos presupuesto y eso impacta en la provincia de Santa Fe. Esta semana una reunión con el presidente de parte del gobernador y otros gobernadores para hablar qué van a hacer con respecto a eso, de que no hay presupuesto aprobado porque fue rechazado en la Cámara de Diputados. Y sobre todo qué va a pasar con las obras en la provincia de Santa Fe, con el tema de la energía y el tema del transporte. Paralelamente, cambios en el gabinete. Finalmente, en las últimas horas, 2 nuevas ministras tenemos en el gabinete de Omar Perotti. Así que, bueno, mucha actividad en medio. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir desarrollando. Sí. ¿Quién son entonces las que asumieron el día de hoy? Celia Arena, que era la ministra de la Mujer, por así decirlo, no se llama propiamente, periodísticamente le decimos así, es la nueva y flamante ministra de Gobierno, en reemplazo de Roberto Zuckerman. Zuckerman fue primero ministro de Trabajo, después ministro de Gobierno y ahora ha dado un paso al costado la nueva ministra Celia Arena, alguien que viene trabajando hace mucho tiempo con Perotti. Sí. De hecho fue asesora de él cuando Perotti era senador nacional. Y en el reemplazo de Celia Arena en el Ministerio de la Mujer, María Florencia Marinaro era la número 2 del ministerio. La que estaba trabajando con Celia Arena pasa como ministra. Ese es el cambio que se da o el enroque en ese lugar y por lo tanto tenemos una nueva ministra y en las próximas horas se van a dar algunos cambios dentro de esos gabinetes y sobre todo con un cambio en información pública. Quien está en información pública va a gobierno, el resto de los funcionarios, el secretario de Justicia también queda Urruti, así que no va a haber mayores cambios ahí. Y también hubo algunas designaciones en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí. Porque se han incorporado sobre todo a un nuevo director para poder, digamos, trabajar en la planificación o por lo menos detectar en el tema del delito en la provincia. Sí, se trata de alguien que en algún caso ha trabajado en alguna otra gestión, que viene trabajando en el tema de la seguridad, Horacio Luchini, que al mismo tiempo estaba trabajando en la Justicia Federal en Venado Tuerto. Era uno de los, digamos, que trabajaba en la investigación en la Justicia Federal. Que de esta forma se incorpora al gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bien, hablaba de que no hay presupuesto nacional, pero también hay cuestionamiento en diputados del presupuesto que ya tiene media sanción de senadores. Así es, porque esta semana estuvo presente en la Cámara de Diputados, en el recinto, una reunión de la Comisión de Presupuesto ampliada, porque hubo muchos otros legisladores que no son parte de esa comisión, pero que querían escucharlo a Walter Agosto, y hablaron específicamente de lo que aprobó el Senado. Hay un tema político no menor. En el Senado se aprobó por unanimidad, que no es habitual esto, por lo tanto uno Lo que pasa es que, a ver, la reunión que tuvo Walter Agosto con los senadores, primero con el PJ y después con la oposición, tal y así que hay un hecho insólito, porque cuando estaba reunido con los de lo que es, digamos, Frente Progresista, tiene el lamentable llamado del sanatorio porque se había descompensado la madre y termina falleciendo y tuvo que abandonar la reunión, pero definitivamente habían logrado con su equipo un consenso donde, bueno, había algunos planteos de los senadores que fueron atendidos y terminan de consagrar un presupuesto que satisfacía a todo, al Ejecutivo y al Legislativo. Ahora, ¿qué pasa? Hay problemas internos dentro de diputados, Darío. Sí, naturalmente. Porque la visión que tienen los radicales dentro de diputados, nada que ver que la que tiene el socialismo. Bueno, eso es lo que ha quedado demostrado en la reunión del último miércoles. Inclusive
después de hablar con algunos legisladores, dicen lo vamos a aprobar, se va a dar la próxima semana seguramente, no solamente la ley de presupuesto, sino también la tributaria, pero hay algunos que lo quieren modificar. En ese caso, si ocurre, tiene que volver a la Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, que tiene los votos necesarios como para imponer el proyecto del Senado. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? Bien, hay novedades con el tema Sancor, ¿no? Sí, realmente muy importantes y sobre todo porque ahora se espera el desenlace de los socios de Sancor, de la cooperativa. En las últimas horas o en los últimos días se firmó finalmente un fideicomiso. Con apoyo, a ver, para que la gente entienda, ese fideicomiso lo van a manejar particulares. Sí, son empresarios. Sí, son un grupo empresario donde está... Pero con ayuda del gobierno nacional. Bueno, ahí viene el tema. El fideicomiso lo integran varios empresarios muy reconocidos. Está, por ejemplo, Marcelo Figueras del laboratorio Richmond, está José Urtubey, Jorge Esteves, Gustavo Scaglione, de Rosario, la capital, también de gente de un estudio jurídico muy importante de Rosario, Leandro Salvatierra y Diego Fesser. Y, entre otras cosas, ellos están buscando el financiamiento para inyectar 60 millones de dólares. En poco tiempo se habla de la posibilidad de un crédito del Banco Nación o de la banca privada, y han establecido este fideicomiso los primeros 5 años, todo lo que se obtenga 100% para la cooperativa, después de 6 años a 8 años, durante ese periodo 50 y 50, a partir del 9º año el 20% para Sancor, es decir, la cooperativa, y el 80% para el grupo inversor. Ellos establecen, para mejorar las condiciones, 15 años de trabajo. Y a partir de ese momento, el 20% para Sancor, el 80% para el grupo utilidades. inversor. Claro, siempre estamos hablando. A ver, hoy se calcula que Sancor tiene alrededor de 400 millones de dólares de deuda. Te doy un ejemplo. Al sindicato, a TILRA, le deben 1.800 millones de pesos, entre otras cosas por los aportes de la obra social, que siempre funcionó, pero Sancor hace años que no paga. 1.800 millones de pesos debe Sancor. Entonces, ahora, esto está al referéndum de la Asamblea de los cooperativistas. Son ellos los que tienen que decir si aceptan o no. Se ha establecido 7 sillas para el directorio. 1 para Sancor, 5 para los inversores y 1 más para TILRA, para el gremio, que no accedió a ser parte del fideicomiso, pero sí tener una silla en el directorio. O sea que estamos ante una nueva situación. Y la estructuración, las líneas gerenciales, que son los que manejan Sancor, que son demasiados. Vuelan todas. Bueno, es la única, ojalá sea así. Bueno, ¿y cuánto le va a costar a Sancor despedirlo? Ese es otro tema. Sancor hoy tiene 1.450 empleados. En su momento ya tenía 5.000. El problema de Sancor hoy es que está trabajando, elaborando 650.000 litros por día, cuando Sancor trabajaba con 3,5 millones de litros. Nada que ver. Entonces, esa es la situación. La deuda que tiene con los acreedores, inclusive con el tema de los propios socios, 400 millones de dólares, hay que ver entonces si los socios entienden y aceptan este fideicomiso. La palabra la tienen en este momento los cooperativistas. Hay un tema, ahora, hay un plan B. ¿Cuál es el plan B? A ver, porque... El plan B, donde se mete el gremio también, dicen, si no, vamos a pedir que la cooperativa pase a manos de una cooperativa de los trabajadores. Y en ese concepto, dice que los inversores dicen, nosotros, si eso ocurre, en el plan B, el grupo inversor hace el fideicomiso con los trabajadores. O sea, la situación es bastante compleja porque estamos en una situación muy complicada de Sancor, tanto en el plano financiero como en el plano económico. Pero un tema para seguirlo de cerca, Sí, porque sí, es un tema que hace rato hay un agujero negro en Sancor y hay que terminarlo, y yo creo que sigue siendo las líneas gerenciales de la empresa que la llevaron a este estado, y cada vez que se le inyectó plata con los mismos miembros de la conducción, caímos siempre al mismo lugar, cada vez más deuda. Vamos a tener una pausa cortita, porque ya está Alfredo Sadoño para charlar con nosotros, y después la esposa del profesor acusado de tener, algún tipo de situación muy complicada en lo que era el jardín Ceferino Namuncurá. Ya volvemos. Esta buena semana de Banco Santa Fe llega volando en trineo. Del 13 al 19 de diciembre tenés beneficios en indumentaria, calzados, marroquinería y juguetería.
y más con tu tarjeta Black, Signature o Platinum. También tenés beneficios en perfumerías, joyerías, librerías y también en electro y hogar. Tu tarjeta de Banco Santa Fe hace que tu buena semana sea más especial. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros Alfredo Sadonio, bioquímico de profesión, ya pasado por este programa en el marco de la causa Oldaña, así conocida en la capital de la provincia, donde murió un empresario que ha tenido mucha repercusión en el plano provincial. Y sigue teniendo repercusión por algunos hechos que están pasando ahora. Sí. O algunas muertes anteriores también. Bueno, de hecho, en el caso del bioquímico que está con nosotros, estuvo preso, detenido en el marco de esa investigación porque decía que era uno de los autores ideológicos, supuestamente. Pero después se comprobó que no estaba en Santa Fe cuando ocurrió, pero está con nosotros para que nos cuente qué ha pasado en las últimas horas con respecto a ese tema. Sí, buenas noches, Sadonio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Usted se explayó la otra vez que la injusticia se cometió con usted, el drama que generó en la familia y sobre todo con su esposa, que no quedó bien. Ya pasó casi un año de este hecho. Usted pasó la fiesta adentro, preso, por supuestos, digamos, elementos, datos que tenía la Fiscalía que garantizaban que usted era el autor intelectual del asesinato y que tenían elementos para dejarlo preso. Con el tiempo, después se cayó, las famosas 600 escuchas no aparecieron, pero se llevaron computadoras, teléfono, dinero, se llevaron todo, todo. Y no había sustentación, es más. Me acuerdo que Saín también en algún momento llegó a explicar que él, que como miembro del MPA y como ministro de Seguridad, había dicho que había, digamos, se había puesto preso a un perejil para justificar lo que no se quiere contar de la causa. Y cuénteme qué pasó, porque sé que ayer hubo un dictamen, un fallo, digamos, entre la audiencia que tuvieron para que a usted lo liberen, lo saquen de la causa, y los fiscales siguen insistiendo, pero eso lo vamos a charlar después, de todo lo que se llevaron, que fue hasta la computadora de la farmacia. ¿Qué le devolvieron? Buenas noches a todos. Nos devolvieron, digamos, la mayoría de las cosas, el dinero, la computadora de la farmacia, el celular de mi esposa, la computadora de mi hija médica y su celular, la computadora de mi hijo que es ingeniero civil, el celular de la novia que estaba ahí circunstancialmente, un celular mío que yo tenía en uso y otro en desuso porque la batería se agotaba rápidamente, ahorros de la familia, una cámara GoPro, así que otros teléfonos. Le todo casi. No la totalidad, es más te digo, como en ningún momento dejaron constancia de las cosas que se llevaban. ¿En el acta no está eso? No hay acta, la policía no dejó ningún acta, ninguna constancia de las cosas que se llevaban de mi casa, de manera que nosotros por ahí, la vez pasada, mi hija buscaba un celular viejo para prestarle a una amiga y no apareció, lo debe tener o el MPA o la policía. Buscamos una audioguía que teníamos en un MP3 viejito, qué sé yo, tampoco aparece. Y fundamentalmente lo que no me han devuelto son esos dos celulares míos, el que tenía en desuso y el que tenía en uso, y la computadora con la cual yo trabajaba en Ataliva y que nosotros ofrecimos como evidencia y fueron a buscar a Ataliva. Esos elementos son los que aún restan devolver. Si ya están peritados. Sí, pero a ver, usted tuvo que pagar una perito para que cuando se peritó, al final el resultado de las pericias no lo involucraron con... Bueno, mira, el informe de las... el 6 de febrero se terminó de copiar, de extraer toda la información de todos los 18 elementos técnicos entre computadoras y teléfonos que retiraron de mi casa. Reiteradas veces solicitamos perdón, sí. Los informes de esas pericias. Y recién este lunes, previo a la audiencia del día miércoles, que fue ayer, recién el lunes 20, se entregaron los informes. Después, casi, un año después. Recién se entregaron los informes, no sé cuántos miles de hojas, para que los abogados analicen en un día. Bueno, en ninguna de las pericias aparece
ninguna llamada, ningún correo, nada que me vincule con esta causa ni con ninguna otra. O sea, son todas las pericias negativas. No hay ninguna. Pero hay una que aduce el fiscal por el cual le pide que siga involucrado en la causa, por eso no lo quieren sacar de la causa, porque dice que el día que pasó el hecho que ellos denuncian, usted no estaba en Ataliva, sino que el teléfono suyo estaba acá en Santa Fe. Bueno, no es así, no es tan así, disculpe que lo contradiga. No, bueno, pero que se dio a conocer. Claro, los días que yo, yo me manejaba de una forma antes de la pandemia, durante la temporada de clases, que yo tenía clases, entonces iba lunes, martes, jueves y viernes. En vacaciones yo por ahí iba lunes, martes y viernes, por ahí algún día salteaba porque hay menos trabajo, no tengo que participar en la escuela. En el mes de febrero, concretamente, yo estuve en Ataliva el día 10 y el día 11. Estuve en Ataliva, eso consta en la computadora, donde ellos pueden extraer los movimientos que se hacen en la computadora, la carga que se hace en la computadora, que aparte le digo, la gente de Optimi que hizo el programa dice que es inadulterable, que eso no se puede adulterar, que eso es el momento en que se carga una orden, eso es inalterable. Bien. El día 10 y el día 11 yo estuve en Ataliva. Está aprobado porque incluso hay impactos de antenas que han hecho. Yo en particular no uso mucho el celular porque uso mucho el Wi-Fi. En el laboratorio de Wi-Fi, en mi casa hay Wi-Fi, así que en ese sentido no soy de usar mucho el teléfono, pero tienen impactos y WhatsApp de los días 10 y 11. Lo que pasa es que pasado tanto tiempo, es imposible uno acordarse cada día de su vida. Entonces, yo veo el cuaderno, por ejemplo, donde yo asiento todos mis pacientes y veo que tanto el día 10 como el día 11 estuve en Ataliva y esos impactos de antena reflejan eso. Lo que yo no recordaba, que después en el momento, es más, no me acordaba ni el número, quería acordarme el número de teléfono que tenía antes que me lo secuestraran, y en ese momento no me acordaba, porque uno está aturdido, es como que uno por ahí hay momentos que se cierra y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? ¿Por qué estoy acá? No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Y según me recuerda mi familia, porque hay unos WhatsApp con mi hijo, yo ese día, lunes, fui a Ataliva en el auto y volví a la tarde, porque justo me recuerdan que mi hija se estaba mudando. Entonces un poco a la tarde del día lunes y un poco a la tarde del día martes, cuando volví, estuvimos con mi hijo arreglándole unos muebles y demás. Por eso, yo en ese momento no me acordaba, ahora después que ellos me dicen, pero papá, si vos estabas ese día. Entonces yo estuve por la tarde, por eso hay un impacto de llamada, que es una llamada, miren, con el novio de mi hija, que el novio de mi hija iba a comprar un auto en Sunchales y me preguntaba cómo podía hacer para viajar temprano a Sunchales. Y yo ahí le comento que yo, bueno, me levantaba a las 4 menos 10, que tomaba el colectivo, que llegaba a Sunchales y que a las 8 se tomaba el colectivo de la empresa, a las 7 tenía un étar y que a las 8 llegaría a Sunchales. Esa es la comunicación. Yo en el momento no me acordaba, pero bueno, de todas maneras, es decir, lo que trató el fiscal en esta audiencia, porque nosotros pedimos hace un mes más o menos el archivo de la causa, porque no veíamos ningún movimiento en la causa, no contestó el fiscal, como de costumbre, nunca contesta, o lo hace muy escuetamente, entonces ahora solicitamos el sobreseimiento. Durante la audiencia de sobreseimiento, el fiscal no aportó absolutamente ninguna prueba nueva, o sea, porque no había nada que aportar. No, porque lo único que aportó fue eso, de que había un impacto. Bueno, pero todos los peritajes. Ahora yo le pregunto, ¿qué tiene que ver? Si los hechos ocurrieron el día 11, si está acreditado que yo el día 10 estuve en Ataliva, si está acreditado que yo estuve en Ataliva el día 11, esta persona que me vinculó con la causa, que es Damiani, cuando declaró el 7 de agosto, dice que por la mañana, no sé, por ahí dice 10 y media, pasaron por la farmacia y ahí se entrevistaron con ese supuesto farmacéutico. Ese día y a esa hora están la documentación, porque hay carga de recetas en el sistema, incluso
fui a pagar a la Mutual una boleta de teléfono, está el ticket con la hora, que el fiscal dice que hay 9 cuadras, hay 4 cuadras entre el laboratorio y la Mutual donde se paga, hay 4 cuadras y media. El fiscal dice que hay 9 cuadras. Bueno, entonces lo que trató de hacer el fiscal es desacreditar o desautorizar mi persona, o sea, a tal punto que pone en tela de juicio el testimonio de los pacientes del laboratorio. Que estuvieron con vos. Claro, porque dice, ay, claro, todos muestran el resultado de los análisis. Y yo le digo, ¿cómo se ubica usted en el tiempo un año después? Es imposible, es algo que haya ocurrido, un hecho, algo muy relevante. Ah, me acuerdo porque ese día... Se estaba quemando las Torres Gemelas. Ponele. Pero ¿cómo te acordabas? Y sí, lógicamente, buscaban los análisis con mi firma y sello de ese día y exhibían eso, o sea... ¿Qué quieren que muestre? Claro, ¿Un video? no sé, y describen mi persona, y bueno, todo eso él lo minimizaba, o sea, como poniendo en tela de juicio, como que yo desde la cárcel, en 3 días, porque eso ocurrió entre el 4 y el 7, en 3 días yo organicé un complot que incluyó médicos que hicieron pedidos, pacientes que se fueron a hacer los análisis, la comuna que puso a disposición a Trafi para que algunos vinieran a declarar acá, otros declararan allá. Entonces, siempre atacando y poniendo en tela de juicio... ¿Usted tiene antecedentes? En lo absoluto, Entonces, jamás. a ver, ¿su esposa tiene antecedentes? Tampoco, nadie de mi familia tiene antecedentes. Ahora, con todo lo que, conocemos de su accionar y su trabajo social, y que la gente que uno consulta habla maravilla de la familia que son, de lo serio, lo responsable, lo solidario. ¿Qué elemento tenía como para poder, más que esa individualización de un testigo que encima no se ubicaba dónde estaba la farmacia? Exactamente, porque la primera declaración de Damiani, que fue el 7 de agosto, sitúa la farmacia en un lugar que está a 8 cuadras de la farmacia de mi esposa. Dice, sobre calle Belgrano, de Boulevard 3 cuadras al norte. Ahí sitúa la farmacia donde salió el supuesto farmacéutico. La farmacia de mi esposa está de Boulevard 4 cuadras al sur y una al oeste. O sea que está a 8 cuadras. Del lugar que identificó. Del lugar que identificó esta persona en su testimonio. Y también describe a la persona como un muchacho morrudito, peticito y morochito. Y dice que es el farmacéutico porque en la farmacia había empleada. Bueno. En la rueda esa de reconocimiento, sí. ¿Qué pasó ahí? En la ronda de reconocimiento, este señor Damiani señaló a otra persona. Otra persona. ¿Usted estaba ahí? Había 4, éramos creo que 4 personas. No, éramos 4 personas. Póngase de perfil, de frente, qué sé yo, sáquese los lentes, póngase los lentes, mire para acá, mire para allá, todos. Y él señala y dice, señala a una persona y dice, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, es esa persona. Y señala a otra persona. Cabe mencionar que el día de la declaración original, Damiani dice que ese supuesto farmacéutico es un muchacho morrudito, peticito y morochito. En la ronda de reconocimiento señaló a una persona de aproximadamente mi misma edad, un poco más alta que yo, de cutis blanco, y una persona de buen porte, una persona que va al gimnasio. Nada que ver con lo que dice la declaración. No, exactamente. Ahora, a esa altura del partido habían pasado muchas cosas, porque ya había tomado estado público, ya estaba la foto, ya estaba el nombre de la farmacia, ¿me entiende? El 4 de enero, cuando se dicta la prisión preventiva, a mí y a este otro chico, Kaipel, nos detuvieron el 29 de diciembre, nos hicieron la audiencia imputativa que fue virtual, y después el 4 fue la audiencia presencial. Antes de eso, en un móvil policial, una tipo combi, no sé, hicieron un recorrido que salió del Ministerio Público de la Acusación, en el cual iban un chofer, el fiscal, Damiani, su abogado, mi abogado Martín Durando, la doctora Sonia Bustos, que era la defensora pública de Kaipel, el doctor Romero Díaz Duarte, que es el querellante, sí. Todos fueron, hicieron todo un recorrido, fueron hasta el norte de la ciudad, a donde decía Damiani que veía, y de ahí vinieron. Damiani en todo momento decía que él no conocía las calles, que venía poco al centro, pero lo fueron orientando, lo fueron llevando
de alguna forma hasta la galería, no sé, donde ocurrieron los hechos, y después de ahí lo fueron llevando hasta la farmacia. Pasaron 2 veces por la esquina de la farmacia, no hubo reconocimiento, y después pegaron la vuelta por Belgrano y pasaron por enfrente de lo que sería mi domicilio, que es calle Junín, que está enfrente del Club Maccabi, y ahí escuchó mi abogado, escuchó el abogado de la querella, escuchó Sonia Busto, que decía, y lo voy a leer textualmente porque la auditora, nosotros no tuvimos acceso a ese video, ahora se pidió ese video para verlo, pero la auditora cuando le cuestiona al fiscal ciertas cosas, una de ellas el tema de la llamada, si querés volvemos a eso, pero también le cuestiona este reconocimiento que se hizo. No sé si lo puedo leer. Dice, por otra parte, se indicó en particular solo al fiscal adjunto Iglesias haber utilizado como nueva evidencia contra el señor Sadoño en la audiencia de medida cautelar de fecha 4 de enero de 2021, a los fines de fundar la solicitud de prisión preventiva, la medida de reconocimiento de lugares efectuada por el coimputado Bradian Damiani, cuando el reconociente, en la misma medida, le manifestó a su abogado defensor lo siguiente: yo no me guío por las calles, yo por eso te dije, cuando vos me mostraste la foto esa, es adelante del club, al frente del club sería, del club que pasamos por allá, por eso te digo, sí, no sé, al final, ¿qué foto me mostraste? O sea que él está contando que le mostraron una foto para identificar en la farmacia. Y la auditora antes general, de hacer la pericia. Claro. En el momento, claro, previamente le ha mostrado una foto. Bueno, esto nosotros no accedimos, ahora lo pedimos al video, pero esta transcripción lo hace la Auditoría General. Supongo que ellos habrán visto el video. Según el fiscal en la audiencia dice que eso no fue así. Bueno, en ese momento habría tenido que oponerse a lo que decía la Auditora General. Hubiese dicho, bueno, eso no fue así, pero bueno, en ese momento no dijo nada, simplemente dijo que pero la defensa... ¿Hay una llamada usted con este tipo, que digamos que lo involucran, que usted se juntó? No hay absolutamente ninguna llamada en ninguno de los elementos secuestrados. No hay absolutamente... únicamente las antenitas esto acá, ahora porque usted volvió antes a la tardecita. Pero, a ver, pongámosle que sí, que yo me equivoqué, que no me acordaba. ¿En qué cambia la cosa? O sea, se ve que la falta de objetividad del fiscal, porque el fiscal debería buscar nuevos elementos. Lo que está haciendo es tratar de deslegitimizarme a mí. O sea, ¿qué cambia si yo me olvidé y en algún momento vine el martes a la tarde, volví y me volví a ir el martes? Vine el lunes y me volví el martes. ¿En qué cambia? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? A la mañana. A la mañana del día martes. Y a la mañana del día martes está comprobado por los informes, está comprobado. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde fue. Sí, pero no. Pero la reunión hubiese... La reunión fue antes, fue a la mañana. La supuesta reunión donde le dan, le doy instrucciones, fueron por la mañana. Claro. Así que, o sea, eso, y además, no coincide la descripción, no coincide el lugar donde ubican. ¿Y los 600 llamados, eso qué pasó? Los 600 llamados, también le puedo hacer referencia a lo que dice la auditora general del Ministerio Público de la Acusación. A ver, los fiscales siempre dijeron sí, que había un entrecruzamiento y que había alrededor de 600 llamados entre usted y justamente uno de los delincuentes que terminó matando. Bueno, precisamente decían que había más de 600 llamadas entre un teléfono a nombre de mi esposa y un teléfono a nombre de la mamá de Kaipel. Sí. Eso le dijo el fiscal en la audiencia imputativa al abogado de la querella, a mi defensa, y no sé si lo habrá escuchado el juez, si lo habrá escuchado la abogada Sonia Busto, que en ese entonces estaba ahí porque era también... O sea, dijo eso, que había más de 600 llamadas. Nunca aparecieron esas llamadas en el legajo fiscal, porque ¿qué es lo primero que hace el defensor y el querellante? Van al legajo fiscal a ver dónde están las llamadas. ¿Qué llamadas? No estaban las llamadas en el legajo fiscal, no figuraban. Entonces le llaman por teléfono al fiscal y primero le dice, no, ahora estoy de viaje, después la voy a buscar. Vuelve mi abogado a llamarle, ya te la voy a buscar, no tuve tiempo. Y cuando le llama el abogado de la querella,
le dice, no, las llamadas no están, no existen, se perdieron. Se perdieron. Se perdieron. Eso es lo que dice el fiscal. A raíz de eso, cuando esto toma estado público, yo me entero por los medios que la auditora general le hace un cuestionamiento, no sé, un... Sí, el cuestionamiento por todas las... Le abre un expediente, le abre un expediente. Y dice, en la resolución, la auditora general, surge de las constancias del legajo que luego de 4 meses de investigación sobre Sadonio, en fecha 15 de diciembre de 2020, recuerde que a mí me allanaron y me detuvieron el 29 de diciembre, esto fue 2 semanas antes. En fecha 15 de diciembre de 2020, Javier Bonet, perteneciente al organismo de investigaciones, remitió correo electrónico al fiscal adjunto Gonzalo Iglesias, donde expresa: te adjunto lo que fue apareciendo en los cruces de I2. I2 es un software donde van cargando datos. En relación a lo que me pediste, acompañando una serie de cuadros de relaciones que vinculan a Sadonio con personas involucradas en el hecho. O sea que ese informe existió y el fiscal se lo informaron. Se advierte que a 2 semanas de recibido dicho informe, y se reitera luego de 4 meses de investigaciones sobre Sadonio, precisamente el 29 de diciembre, el fiscal solicitó judicialmente las autorizaciones para el allanamiento y se procedió a la detención y posterior imputación de Alfredo Sadonio. Bueno, el fiscal en la audiencia ayer de sobreseimiento dijo que él jamás usó esas llamadas para imputarme. Entonces, yo pregunto, ¿con qué me imputó? ¿Con las declaraciones de Damiani que describían una persona que no coincide conmigo? ¿Con la descripción de la farmacia? Y con la persona que estaba reconoció a 8 cuadras, con un identikey en el cual, por ejemplo, no tiene lente, que yo no puedo salir ni a la esquina sin lente? Entonces, esa es la pregunta. Sigue la auditora fiscal. A la postre, esta evidencia resultó inexacta debido a un error humano en la carga de la información suministrada por las empresas telefónicas prestatarias al sistema I2, tal como surge de los informes de Javier Bonet y el informe ampliatorio de Jimena Bomberí, ambos pertenecientes al organismo de investigación encargado de dicha tarea. Independientemente del análisis de la responsabilidad en el marco de la estructura jerárquica propia del organismo de investigaciones, que se evaluará en apartado pertinente de la presente resolución, la imputación efectuada a los órganos fiscales respecto a esta falta de supervisación y verificación tiene estricto basamento en el rol de dirección en las investigaciones penales preparatorias que la ley otorga a los órganos fiscales. ¿Por qué dice esto? Porque el fiscal dice, a mí me lo pasó el organismo de investigación. La obligación del fiscal es supervisar la evidencia. O sea, ¿qué hizo él? A mí me lo pasó el organismo de investigación. Se lo pasó al juez. A mí me lo pasó el fiscal. Así que, y el fiscal ordena, y el juez ordena el allanamiento y la detención. ¿Cuál es el allanamiento que quiere que siga pegado en la causa con algo que es irrelevante si estuvo o no estuvo? Porque, como usted dice, pusimos varios testigos que a la mañana yo estaba en la tariba. Por lo tanto, no se fue identificado, no hay cruce de teléfono. Solamente porque a la tarde usted estuvo con el teléfono en Santa Fe. El día anterior. ¿Sí? Eso es la novedad ahora que surge. Digamos, ¿qué relevancia puede tener eso? O sea, el fiscal ahora quiere ver los testimonios, porque pone en duda los testimonios. Es como que el fiscal piensa que hubo una conspiración. Una conspiración. Que yo desde la cárcel, yo ni que fuera, no sé, el Chapo Guzmán, desde la cárcel, sin ningún elemento, apenas con un pote de plástico. ¿No tiene una cuestión personal con el fiscal? Porque esto en lo absoluto. ¿Lo conocía antes? No, porque es más. Porque la verdad es más, yo sinceramente lo digo, y se lo he dicho en la audiencia, yo la verdad que a mí no me interesa que al fiscal lo suspendan, que al fiscal lo remuevan del cargo, que lo sancionen. No me interesa. Lo único que me interesa es que admita su error, y cuando uno admite el error, crece como persona, como fiscal. ¿Quién no cometió errores en la vida? Entonces, cuando nosotros admitimos el error y lo corregimos... Estamos hablando de algo mucho más serio. Bueno, pero... Porque por un error usted estuvo preso en una fiesta. Bueno, pero a ver, ¿cuánto lleva gastado en abogado, en perito? Fortuna.
tuve que vender un autito que yo tenía para viajar a Taliba, cuando en época de pandemia, lo tuve que vender. Para pagar las cuentas. Para pagar cuentas. Y seguimos y pasamos la fiesta pasada, yo pasé el 31 preso, ahora con toda esta amargura de que la situación no se resuelve. Es decir, yo veo, no sé, a lo mejor suena fea la palabra, ensañamiento, no sé, o sea, no querer dar el brazo a torcer. O a lo mejor atrás hay otra cosa, volviendo a las declaraciones de Saín, a lo mejor hay otra cosa más grosa, digamos. Y yo termino siendo el perejil. Exactamente, la verdad, nosotros venimos siguiendo desde hace rato y venimos planteando continuamente su caso porque nos parece injusto que esté en esta situación, con todo lo que le está costando y sobre todo la salud de su mujer, que yo hablo bastante con ella, y la verdad que está muy mal, y esto es un daño que ocasionaron desde la Fiscalía. Gracias por haber venido. Bueno, no, mucho gusto y siempre a su disposición. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Como comentábamos al comienzo del programa, ya está sentada con nosotros Fernanda de Lucas, la esposa de Juan, el profesor, que está involucrado en un hecho que ha tomado notoriedad no solo en Santa Fe ciudad, sino a nivel provincia. Así que, Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio. Bueno, a ver, para que aquella gente del interior, porque este programa se ve en 32 ciudades, pincelame un poquito cómo estalló esto en tu familia, que lo desubicó y lo dejó en una situación al borde de la incomprensión y la situación, digamos, judicial de tu esposo, que la verdad que con una justicia tan lenta no se termina de aclarar en el tiempo que uno quisiera. Es así, hace 2 meses y medio ya casi, el 7 de octubre, por la mañana estábamos, mi esposo entraba a trabajar en el turno tarde del jardín, yo estoy haciendo teletrabajo, así que estaba en mi domicilio y nos llega la información de que había un grupo de padres, lo llama la directora de la escuela, le dice que hay un grupo de padres en la puerta, que había una denuncia por un hecho ocurrido contra una de las niñas. La verdad es que nos desconcertó esa situación en el mismo momento en que nos empezaban a llamar amigos porque estaba saliendo su foto en un medio, en un noticiero de internet también, con su nombre, porque ya estaban presentes en el lugar. La verdad es que fue un shock en el primer momento porque nos tomó totalmente desprevenidos. Mi marido tiene 25 años de docencia en diferentes espacios, nunca se había visto involucrado en un hecho semejante. En ese momento, bueno, nada, nos acercamos al gremio para saber cómo actuar. Inmediatamente busca un abogado y se presenta a la justicia. Yo vuelvo a mi casa y a las 3 de la tarde me avisan amigos que salgamos porque la dirección de mi casa estaba circulando en las redes sociales. Entonces, bueno, muy a mi pesar salimos con lo opuesto. Nos llevan unos primos y a las 5 de la tarde nos empiezan a llamar los vecinos que habían ingresado a mi domicilio, que habían incendiado la casa, que habían asesinado a las mascotas. Así que bueno, en cuestión de horas nuestra vida cambió en una pesadilla. Una cosa increíble. En una pesadilla. Ahora, son muchos temas que yo quisiera preguntar porque hay cosas que uno no encuentra respuesta, porque vos me decís, a ver, ¿qué tiene que ver la mascota para asesinarla? ¿Qué tiene que ver con un hecho que supuestamente hay que investigar si es cierto o es mentira? Una violencia desmedida, ilógica, irracional, que no se justifica bajo ningún punto de vista, ni aún si se comprobara su culpabilidad, ¿no? Porque es algo que debe resolver la justicia. Más aún en este caso donde... ¿Y cuántos detenidos hay por ese ninguno. tema? A pesar de todas las filmaciones... Es que hay, y con nombre, con caras... Ningún detenido. Ningún detenido, nosotros todavía con muchas precauciones para movernos, para circular, porque en las redes sociales sigue circulando el rostro de mi esposo, mi rostro, con amenazas. Una situación realmente que ha transformado nuestras vidas completamente. Yo tengo 3 hijos, no solamente
tengo que velar por mi seguridad en este momento, que mi marido está detenido, sino también por la seguridad de ellos. Realmente ha sido un huracán, lo siento así, ¿no? Fernanda, ¿cuál es la imputación y en qué circunstancias las que le hicieron a tu esposo? Él está imputado por 5 hechos, a 5 niñas, digamos, de abuso simple, que en realidad está agravado por la situación de guarda, ¿no? Porque él es educador. Supuestamente es el relato de una mamá que se acerca a un centro, todo comienza, digamos, con el relato de una mamá que se acerca, que la niña le dice que se golpeó en la hamaca, la mamá no le cree, eso está en el testimonio, o sea, lo que quiero contar ahora, digamos, está todo en el expediente y desarrollado por los mismos papás, es el relato de los papás, ¿no? La niña le dice que se golpeó en la rueda del jardín, la mamá no le cree, la lleva al centro de salud público, al Hospital Iturraspe. En ese lugar 4 profesionales descartan el abuso, no solamente físico, sino también en el relato de la niña, que sigue diciendo que se cayó en la hamaca. Ella no se convence, va al hospital de niños. En el hospital de niños le dicen también que no hay abuso, entonces ella va igual, hace la denuncia, mientras la información empieza a circular por las redes sociales. Y de ahí se desencadenan las otras denuncias. Siempre decimos por efecto contagio, porque cuando empieza a circular la foto de mi esposo por todas las redes sociales, por Facebook, con el título de violador, con el nombre de la escuela, que hacen varios papás, que lo relatan también en las denuncias. Pero acá se involucra una oficina de la Municipalidad de Santa Fe. ¿Y qué poder tiene para involucrarse y generar todo esta denuncia? Se llaman operadores del sistema judicial, son como instituciones de apoyo a la justicia en estos casos. El problema es que las recomendaciones siempre cuando hay una sospecha de abuso es que los niños no sean expuestos a reiteradas intervenciones. ¿Para qué? Para que sea la Cámara Gesser la que permita recuperar ese relato original. Cuando se hace la denuncia en la Agencia de Investigación Criminal, se le da intervención a la Subsecretaría de Niñez de la Municipalidad, por la cual esta niña, que ya había pasado por 4 profesionales en una institución, por otro profesional en otra, va al médico legista, la examina, la interroga, después va los psicólogos de la municipalidad, la vuelven a interrogar. Entonces, imagínense, digamos, que en un día esa niña recorrió a cerca de 10 personas, donde fue revisada, donde fue expuesta a un la mayoría relato. de los profesionales dice que no había nada. Exactamente. Exactamente. Y que hay un informe de la municipalidad diciendo que sí. Hay un informe, en realidad la niña nunca dice nada, es la mamá la que dice que la niña dijo que el profesor la tocó en la clase de gimnasia en un patio delante de todos sus compañeros. En un patio no hay que testigo, no hay testigo. No hay testigos. Es un patio que está abierto a la calle, se ve desde la vereda, las clases de educación física se ven desde el patio del secundario, digamos, no es un lugar que haya intimidad, que pueda estar oculto. No hay testigos de este hecho, digamos. Ella sí manifiesta que fue adelante, la mamá manifiesta, ¿no?, que fue adelante de todos sus compañeros, mediante un juego que después entre las niñas también lo van confundiendo, porque el relato es como el teléfono descompuesto, digamos. Empieza haciendo el juego del oso, después el juego del gato, después la escondida, o sea, todos los relatos son distintos. La única prueba que nosotros teníamos de que esto no ocurrió eran las cámaras del patio del colegio. Y a pesar de que la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía estuvieron presentes al día siguiente de la denuncia en la escuela, no se preservaron las cámaras, se solicitaron 10 días después. Y se borraron. Y se borraron porque las cámaras se van pisando. Entonces la prueba más importante que debería haber buscado en ese momento la Fiscalía para comprobar si este hecho realmente había ocurrido, más allá de las condiciones que existían en la institución también, ¿no?, para analizar si realmente podría ocurrir un hecho semejante en un patio que da a la calle, que está a la vista de todo el mundo, ¿no? Las cámaras, que era la prueba más importante por la cual hoy mi marido no estaría detenido, no se preservaron. Ahora, Fernanda, ¿y los directivos no tomaron esa precaución? Si saben que tiene una cámara, la lógica es, vamos a ver Nosotros, qué pasó. por una cuestión de respeto a la institución y porque también sabemos que, bueno, que ellos también tienen que cumplir con sus recaudos legales y están asesorados por sus abogados, no hablamos con la institución, esperamos que Pero tiene razón, ¿sí? Darío, ¿cómo lo va a preservar? Que eso también limpia la institución. En cualquier casa, si entran a robar, si vos tenés cámara, lo primero es decir, che, a ver quién entró, quién pasó.
¿O quién rompió el auto? Es una cuestión doméstica, habitual de sí, todo el no mundo. se ¿Este frenillo molecular es pago o gratuito? Es una escuela parroquial que tiene una cooperadora, porque es una escuela de un barrio marginal, es Sí. un barrio muy humilde. Bueno, a ver, como dice Darío, ¿cómo no se preservó para defender la imagen de la institución? Porque también está afectada la institución. acá. Seguramente. Ahora, no lo hiciste, ¿por qué? Porque fue acá lo que se vio, que rápidamente los medios periodísticos salieron a considerar y hacer sentencia. Es culpable, más allá de lo que se diga y que haya un montón de médicos que no pasó. Y después el tema contagio, porque a ver, nosotros tuvimos en este programa una especialista que vino a denunciar casos, que hay más de 280 casos en la provincia, de gente que está involucrada en este tipo de denuncias, que son mentiras, que a veces son cuestiones intrafamiliares, que ante la negativa se busca disponer o acusar al profesor o a alguien que está directamente, porque los problemas están dentro de la familia, o cuestiones personales que han vivido en algún momento y que lo quieren desarrollar a través de sus hijos, y porque habrá pasado capaz una experiencia traumática a la madre o a alguien familiar, porque también me decían que cuando hacen la primera denuncia hasta se menciona el padrastro de la chica. Hay muchas cosas que no se han tomado en cuenta. Yo, por respeto también a las familias, no quiero mencionarlas porque están en el expediente, pero en realidad en el expediente se desprenden mucha información que debería haber sido tenida en cuenta al momento de pensar. Sí, pero los jueces estaban condicionados. La cantidad de prensa que estaban todos transmitiendo en directo, era muy difícil. En realidad, cuando uno lee las denuncias, simplemente con leer cómo cada mamá o papá relata las denuncias, ya entiende de dónde surge o cómo se gestó esa historia. Está desarrollada en la misma exposición que hacen los padres. Una de las nenas, por ejemplo, el papá cuenta que se enteró por los medios, entonces va con su hija a la mañana a la escuela, cuando estaban todos los padres incendiando la escuela, a escuchar qué había pasado con su hija. Y luego regresa a su casa y le pregunta a su hija cómo era el profe Juan. Esa nena ya había escuchado todo el relato y todo lo que esos padres habían dicho en la puerta de la escuela, y el papá lo cuenta así en la denuncia. Entonces, se puede ver, digamos, de dónde fue tomando cada uno ese relato, esa falsa denuncia, esa acusación, ¿sí? Porque un niño que va y escucha que están quemando la escuela, que los papás relatan un montón de historias. No, a ver, y periodísticamente son 5 denuncias, no son una. Es decir, ¿pero por qué? Porque vos decís, bueno, hay un contagio, hay una forma que todo el mundo se siente como que, también a mi hija y cualquier cosa que es dudosa. Ahora, lo que han logrado es que se pueda permitir, en lo que se va a hacer el estudio esto de la cámara Gesell, de incorporar peritos especializados, porque también se manipula mucho en las cámaras Gesell. ¿Y ustedes tuvieron la oportunidad de tener un perito de parte? Nosotros propusimos, en realidad las cámaras Gesell deberían ser tomadas por un equipo multidisciplinario, claro, de acuerdo al Código Procesal Penal. Eso no ocurre, no existe ese equipo, y por lo tanto la Fiscalía viene desarrollando habitualmente estas cámaras, pero no es una facultad exclusiva de la Fiscalía. Y también cuando se dice, bueno, pero la defensa es parte, la Fiscalía también es parte, es la acusación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Nosotros pedimos con la defensa las primeras cámaras Gesell, por eso pedimos nosotros esa prueba y propusimos un perito de parte para hacerlas, ¿sí? Con un currículum que demuestra su expertise en el tema, y eso fue apelado por la defensa. Recién ahora, después de la segunda apelación, se demoraron en 2 oportunidades, se suspendieron, estando el perito acá presente, esperando para hacer las cámaras Gesell. Las cámaras se suspendieron por la apelación de la Fiscalía, porque es muy importante quién toma las cámaras Gesell. De hecho, nosotros, frente a 3 que ya se tomaron, en una de ellas vamos a hacer una denuncia ante la Corte Suprema por las tremendas irregularidades que se cometió en esa cámara Gesell, con un niño, primero que es un niño que era testigo, ¿sí? Que decía haber visto cómo esto le ocurría a 2 nenas. ¿Qué edad tiene ese niño? 4 años. Esa versión ya estaba desmentida en el expediente por el papá de las nenas, que dijeron, no, mi hija dice que eso no ocurrió. De todas maneras, ese niño fue llevado a la cámara Gesell. El niño tiene una dificultad en el habla por la cual es incomprensible. No puede expresar palabras inteligibles, digamos, ¿no? Entonces, el niño sometido a una verdadera tortura durante 40 minutos para tratar de entender qué es lo que quería expresar. Y a pesar de que no se lo comprendía, la entrevistadora va forzando la entrevista
al punto de preguntarle e inducir directamente el tipo de respuesta que no lo logra porque el niño no puede expresarlas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo gravísimo y realmente pone de manifiesto... Dice que es un aperito puede estar por la Fiscalía. Es una locura. Con una jueza que no interrumpió esa cámara Gesell en el momento. Qué bárbaro. O sea que... Entonces, bueno, cuando hablamos, y escuché al fiscal general también en todo este tiempo salir a hablar de las cámaras Gesell y de quién debería tomarlas, me sorprendió, digamos, que hasta ponga en duda que la imparcialidad del Poder Judicial para hacerlo, porque él en su nota dice que ni sería parcial el Poder Judicial para hacerlo, solo la Fiscalía, que no tenga conocimiento de la calidad de las cámaras Gesell que se están tomando, ¿no? Porque esta es una muestra gravísima de lo que está ocurriendo. Ahora, Fernanda, tu esposo fue acusado de abuso sexual simple en cinco ocasiones, con 5 chicos diferentes. Exacto. En el mismo día todo. En realidad los niños no precisan el día. Surge la denuncia por una mamá que esa nena es la que volvió con un golpe supuestamente, que la parte donde la pierna, la inguinal, pero que no tiene secuelas físicas, digamos, no han detectado nada los médicos en eso, ¿no? Y ella dice que se cayó de la hamaca. Es el día que desata todas las denuncias. La mamá no le cree, insiste en que pasó otra cosa y termina haciendo la denuncia. Pero en realidad los otros niños no precisan día, no precisan nada, digamos, no hay ninguna información concreta de cuándo ocurre. Y pensemos también que venimos de estos niños, el año pasado no concurrieron a la escuela porque era virtual, este año tuvieron alternancia entre burbujas, periodos de... Sí, una semana sí, la semana no. Y por un mes que no han ido porque se suspendieron las clases, en un contexto donde hay protocolos para trabajar en las escuelas y sobre todo en los jardines muy estrictos, ¿no? De distanciamiento, un protocolo del Ministerio de Educación muy claro que la escuela también cumplía y que todos los profesores del jardín ya declararon y mencionaron y contaron cómo eran las clases de educación física, con el distanciamiento, cómo eran los juegos, el nivel de detalle que describen los juegos y las actividades de los docentes, compañeros de mi esposo, también es alguna información de contexto que debe ser tenida en cuenta, ¿no? Los niños no podían tener contacto entre sí, no podían tener contacto con el docente, permanentemente con ellos se trabajaban las medidas de cuidado, se utilizaban elementos individuales porque ni siquiera podían compartir los elementos de la actividad física, todas las actividades estaban adaptadas. Por lo tanto, ni siquiera había juegos de contacto, de persecución, donde los niños... Sí, a mí lo que me llama la atención es que rápidamente los padres de la compañerita que denuncia y que cuenta el primer caso, salieron a juzgarlo y a hacerlo culpable sin tener elementos, que me hace recordar el caso de Sara Faisal. Acuérdense, no sé si vos te acordás ese caso, donde también una chiquita con disminuida que tenía el sistema Down, aparece embarazada y la culpa fue de un profesor, de un funcionario de la escuela. Y fue escrachado en todos los medios. Y después cuando nace la criatura y se le puede hacer el ADN, se corrobora que era el hermano, era familiar, era un problema intrafamiliar. Y se tuvo que comer durante todo el tiempo que tardó en saberse esta información del ADN, escrachado públicamente, y la gente un poco más con el escarnio público de decirle, mirá, violador. Una vida que no se recupera. No se recupera más. En el caso de tu esposo que está preso hoy, está preso. ¿Por qué el juez o el magistrado creyó la versión de los chicos y no la de tu esposo? ¿Basado en qué? Porque él concedió ustedes solicitaron la exhibición de prisión. Sí, en realidad la prisión preventiva se evalúa en función del peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. El juez consideró que las niñas podían no declarar en cámara Gesell con la suficiente libertad si mi marido estaba preso. A pesar de todas las garantías que se ofrecieron de que él no iba a entorpecer la causa, de que no se iba a fugar, a pesar de más de 80 testimonios de su calidad profesional presentados. Caso inédito, que 80 personas salgan a decir, yo lo conozco y no tengo ningún elemento que podía, aunque sea acercarse a ese tipo de acción. Digo, todo esto a los fines no de obstruir la justicia ni de intervenir en la investigación. Entendemos desde un primer momento que la investigación debía realizarse, pero sin avasallar las garantías, ¿no? Porque este proceso podría haberse realizado con mi esposo en libertad. La prisión preventiva en realidad está operando como una condena previa en estos casos, ¿no?
no se evalúa realmente sola en función de si hay un riesgo de fuga o si va a entorpecer la investigación, sino que es como una condena anticipatoria. Tal cual. Tú te agradezco. Ahora sí se va a hacer entonces la cámara GESE con los peritos. Ahora la camarista falló por segunda vez, ratificó el fallo de primera instancia y nos encuentra, bueno, en una época del año muy compleja. Sí, hasta febrero. Estamos tratando de que se abra la feria judicial para este caso y las cámaras se puedan realizar durante el mes de enero. Estamos esperando esa respuesta. Ajá. Si no, un mes más con la feria judicial. Sí, y un una mes más de persona destrucción detenida. familiar, porque yo me imagino a tus hijos cómo deben estar no teniendo el padre presente, ¿no? Y sobre todo por los comentarios que yo mismo, a mí me han llamado gente, yo lo conozco, no, es así. Y bueno, pero a veces, viste, el empoderamiento que tiene hoy este tema hace que los fiscales son los primeros que por la duda toman este tipo de medidas. Yo creo que realmente uno no toma dimensión del poder Del que daño. tiene una falsa denuncia. Sí, el Acá se daño. invierte la carga de la prueba y el que tiene que probar que no lo hizo es el acusado. Y eso es un arma. O sea, yo pienso en mis hijos varones, ¿no? Y pienso en su futuro y pienso en sus relaciones personales, laborales, familiares. Y yo digo, cualquier persona que se cruza en su camino y por la razón que fuera se le ocurre hacer una falsa denuncia, se enfrentan a este proceso largo, sin garantías de prisión. Bueno, Y aparte, increíble, destrozaron la casa, le quemaron todo, le mataron la mascota y ningún procesado. Qué desequilibrio de justicia, ¿no? Me estoy acordando que hace un mes atrás un tribunal en Reconquista dictó una sentencia y en el cuerpo, la explicación, en los fundamentos de la sentencia, fueron contra un mito que existe que dice los niños y los borrachos nunca mienten. El tribunal dice ahí que no es cierto eso, que los niños y los borrachos nunca mienten. Y explican, porque justamente tenía que ver un testimonio a través de una cámara GESE. Es un fallo que salió hace más o menos un mes y medio atrás en Reconquista. Sin duda que este es un tema muy sensible que toca las fibras más profundas de cualquiera pensar en un niño abusado, ¿no? Y sin duda es que se debe dar todas las garantías para descubrir la verdad en un hecho como estos. Pero entiendo que a veces los niños están muy influenciados en sus relatos. Y más, imagínense si no pudieron hacerse las cámaras GESE, que era el primer contacto donde los niños deberían haber podido expresar lo que ocurría. De hecho, esta primera niña pasó por 4 profesionales donde dijo, me caí de la hamaca, y nadie le creyó, y la mamá continuó con la denuncia, y esa niña va a ir ahora a una cámara GESEL. O sea, esa denuncia debería haberse desestimado en el primer momento, porque no sirvió que pasara por 4 profesionales que ratificaran que no había ocurrido nada, digamos, y esa denuncia siguió adelante. Entonces, realmente, ¿cuáles son las garantías para poder tomar todas las pruebas, todas las visiones, todas las miradas, el contexto en el que se desarrollan todas estas situaciones, ¿no? Fernanda, y por qué llegan a estas denuncias. Muchísimas gracias por venir a contar tu historia. A ustedes. Muchas gracias por el espacio. Ustedes nos volvemos a encontrar en 7 días aquí, en esta señal y en este mismo horario.